Comenzamos con el tercer bloque de Foro Médico, hoy hablando de lupus. Nos acompañan en piso la doctora Nelly Colmán, es reumatóloga, y la licenciada Benicia Albrecht, que es de la Fundación de Lupus del Paraguay. Y quedó una preguntita así pendiente para la doctora, y sobre todo saber si existe un registro, subregistro, datos de cuántas personas con lupus hay en Paraguay. No tenemos un registro oficial todavía del ministerio, está en planes de realizarse. Sí tenemos a nivel de los hospitales, o sea, especialmente el Hospital de Clínicas, que es uno de los centros de referencia, existe un registro de todos los pacientes con lupus del hospital. Y bueno, y se están haciendo trabajos de investigación en pacientes nuestros. Porque es muy interesante también recalcar acá que los pacientes paraguayos, o sea, muchas veces los latinos son diferentes de los pacientes con lupus de, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, porque las variaciones genéticas también influyen en la evolución de la enfermedad. En general, la enfermedad es más agresiva con los latinoamericanos Ah, mira, sí, yo hubiera creído que era al revés, en serio. sí, es más con los latinoamericanos, o sea, con los hispanos, también con la raza negra es más agresiva la enfermedad. Más Y bueno, nosotros también entramos en eso, especialmente cuando tenemos cierto grupo de riesgo, cuando se da, por ejemplo, en mujeres jóvenes o en varones también si son jóvenes, suele ser mucho más agresiva la enfermedad de entrada. Y se dice de que afecta al 90% de mujeres en edad fértil. ¿Qué pasa si la mujer se embaraza con lupus? Es todo un desafío. Sí, pero Le- puede embarazarse, Puede puede embarazarse, muchas embarazarse. veces se embarazan sin permiso. O sea, lo ideal sería que se embarace en el momento en que la enfermedad esté controlada. Creo que también vamos a hablar del tratamiento. Sí, No es tan catastrófico todo el tiempo con el sí. tratamiento adecuado. Muchas personas entran en remisión y andan bien, o sea, saludables, pero con medicación. Las mujeres que están en remisión pueden embarazarse sin ningún problema, tampoco tan sin ningún problema. Hacemos controles mucho más cercanos. Si tenemos Estrictos. una clínico, o sea, Sí. hacemos un trabajo conjunto con el ginecólogo, muchas veces el clínico, el reumatólogo, y hace un circuito así más seguido de visita a una paciente con lupus que está embarazada. Fácilmente le vemos cada mes, por ejemplo. Sin importar que esté llena la agenda, le damos prioridad porque tenemos que hacer un monitoreo más cercano. Si la mujer se embaraza estando la enfermedad controlada, dormida, en general no hay ningún problema. Tenemos muchos niñitos que están desarrollándose súper bien ahora y siempre nos da mucha satisfacción también eso. Pero en caso de que la mujer quede embarazada estando la enfermedad activa, puede llegar a ser un riesgo tanto para la mujer como para el niño. ¿Y existe riesgo para el niño, doctora, en el transcurso del embarazo de que pueda contraer la enfermedad? Existe cierto riesgo, sobre todo si la mamá está activa, por eso que es muy importante que la mamá esté en remisión, o sea, la enfermedad con la enfermedad dormida, en el momento en que queda embarazada. Pero también existen ciertas manifestaciones neonatales que pueden producirse en el niño. Está lo que se denomina el lupus neonatal, que el niño al nacer desarrolla así un montón de manchitas rojas y algunos que otros síntomas. En general es relativamente benigno. En cura, digamos que es porque los anticuerpos que circulantes en la madre atravesaron la placenta, entonces se manifestaron en el niño. Ya. Entonces, una vez que el niño nace, puede tener las lesiones en piel y otras, pero en general no es algo así agresivo. Son Sí, temporales son temporales y solamente no se relaciona con la enfermedad. con mayor riesgo de lupus en el futuro ni nada por el estilo. Sí existe un riesgo de que el niño pueda tener un problema cardíaco en los casos en los cuales la madre tenga ciertos anticuerpos positivos y que pueda producir una bradicardia, o sea, es un tipo de arritmia. Eso sí es un poco más complejo, pero si la mujer está bajo control, Bien cuidada. ya se pueden tomar las precauciones y prevenir eso o tratar de manera precoz en caso de que aparezca. Pero Si se desarrolla, pueden hacer con una arritmia bastante severa también. lo ideal sería que el embarazo se registre, digamos, en época de remisión, una etapa de remisión, En la como le etapa de dicen remisión. ustedes, que es que la paciente está estabilizada, sería eso. Así Exactamente. entiendo Sí, yo. que la enfermedad esté dormida, o sea, que esté sin síntomas, que los análisis, todos los marcadores de inflamación estén todos dentro del rango y eso garantiza que sea muy poco probable la complicación del lupus, tanto para la madre o para el niño. Ya. Bueno, y en la fundación, ¿cómo están trabajando? ¿Cuántos años tiene la fundación? ¿Cuál es el rol que tienen ustedes en la sociedad?
Y bueno, la fundación realmente tuvimos nosotros nuestro decreto presidencial en el 2017. Y lo que nosotros trabajamos conjuntamente realmente con los médicos de clínica, una de ellas la doctora Nelly, y demás reumatólogos, ellos fueron inclusive nuestros socios fundadores, porque allí viendo la necesidad que pasamos cada paciente en el hospital de clínica, surgió el tema de crear la fundación con otras pacientes, ¿verdad? Que lastimosamente 2 ya fallecieron del grupo. Una fue periodista y ahí inició nuestra batalla de crear esta fundación. Y realmente, así como decís, esta es una fundación a pulmón, porque nosotros hasta ahora no conseguimos ningún presupuesto del Estado. Habíamos solicitado inclusive y no conseguimos. Entonces lo que hacemos es actividades y lo que damos es las informaciones. Tenemos un grupo de WhatsApp donde nosotros estamos en permanente contacto con los médicos y donde hay actividades, educación, lo que es la enfermedad, difusión de lo que es la enfermedad. Entonces vamos nosotros ayudando de esa manera, donde pueden acercarse a hacer los estudios médicos, donde consultar, cómo consultar. Entonces, lo que nosotros tratamos es gestionar, y si hacemos actividades, por ejemplo, juntamos un poco de dinero, compramos los medicamentos y se le dona al que más necesita, ¿verdad? Hacen autogestión. Así mismo, pedimos a los laboratorios que realmente hay 2 laboratorios que a nosotros nos solventaron lo que es la pandemia, porque cuando eso es la hidroxicloroquina específicamente entró en falta porque hubo un caos así, Sí, se totalmente. vendieron todos los hidroxi, ¿verdad? Hubo riesgo total para los pacientes que tenían lupus Así porque mismo. se consumió absolutamente todo. Sí, y bueno, hay 2 laboratorios realmente nos ayudaron muchísimo, realmente no... Laboratorios nacionales. laboratorios nacionales, ¿Puedes decir los nombres? éticos y Quimpa, Me encanta. realmente. Y ya que me permitís decir los nombres, Quimpa nos sigue donando en forma que tengan la disposición para la ayuda social. Ellos siguen dando medicamento a la Fundación de Lupus realmente cada 2 a 3 meses. Ya. ¿Y cuántas personas asisten? ¿Ustedes tienen una lista de personas que están con Y ustedes? yo tengo registrado en la fundación casi 1000 pacientes ya, a nivel país. 1000 Sí, pacientes. entre ellos hay pacientes que tienen IPS, hay pacientes que están en el Hospital Nacional, hay pacientes exclusivamente de clínicas y en diversas zonas, ¿verdad? En Encarnación, por ejemplo, pero que en algún momento se acercaron todos a clínica. Realmente, el 90% de los pacientes que yo tengo registrados fueron pacientes de clínica. Entonces, para mí, por ejemplo, para la fundación es la ayuda del hospital de clínica y todas las investigaciones que hacen al respecto de la enfermedad y afines, ¿verdad? Es sumamente importante porque día a día ellos van estudiando cómo hacer el tratamiento y cómo mejorar el tratamiento, ¿verdad? ¿Y la gente cómo contacta con ustedes? Y nosotros por ejemplo, ¿tienen redes sociales? Tenemos redes Aprovechemos este sociales. espacio para invitar. Tenemos redes sociales, estamos en el Facebook como Fundación de Lupus del Paraguay y tenemos el número de WhatsApp donde tenemos el grupo de pacientes, el 0981-221-460. Y también tenemos en Instagram, tenemos también @fulup. Perfecto. Y realmente nosotros, quiero tomarme este espacio, señora Lilian, el ministerio hace un mes prácticamente que nos está dando medicamento en los hospitales especializados, ¿verdad? Están desabastecidos. Estamos desabastecidos y hay pacientes que no están haciendo su tratamiento como corresponde. Así como dijo la doctora, ¿verdad? Para nosotros, nuestro medicamento es fundamental para que nosotros realmente estemos estables o mejoremos o estemos peor, ¿verdad? Porque la falta de medicamento para nosotros es catastrófico en el sentido de que un día, 2 días o un mes que no tomemos nuestro medicamento es bastante complicado. Vamos a preguntarle a la doctora qué sucede en ese caso. Vamos a un corte rapidito y volvemos enseguida ya con la parte final del programa.